Comenzar. Bueno, vamos entonces ahora, continuando con la clase, a dar un vistazo muy general de lo que representan estos diversos grupos, tanto políticos como religiosos, que evidentemente sus ideas contrastan o chocan con las ideas de Jesús, y que aparecen ampliamente difundidas en los evangelios principalmente. Bien, veamos. En primer lugar, ¿quiénes eran los fariseos? ¿Quiénes eran los fariseos? Un grupo muy mencionado, ¿no? En los evangelios, un grupo muy cercano, que le seguía muy de cerca los pasos a Jesús. Bien, vamos a reconocer un poco quiénes eran ellos. Eran un grupo más que todo religioso. Estos grupos defendían la estricta obediencia de la ley de Moisés, de las tradiciones y de la piedad popular. Un registro de esto, una evidencia, la tenemos en el testimonio que hace el apóstol Pablo de él mismo en el capítulo 3, versículos 5 y 6, donde dice: circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es la ley, irreprensible. Vemos entonces que uno de los grandes precursores de la fe cristiana tiene un profundo arraigo inicial en su formación, en en su impronta, en su ideología de fariseo, ¿no? Estamos refiriéndonos al apóstol Pablo. Los fariseos entonces tenían como una misión, diríamos, ¿no? Ellos pretendían mantener la pureza, diríamos, la pureza de la raza judía, la pureza de sus familias, ¿no? De sus descendientes. Y entonces ellos conocían perfectamente, hermanos, al pie de la letra, lo que era la ley de Moisés, lo que era la Torá o el Pentateuco. Conocían todas las tradiciones que encerraban eh, los aspectos judíos, y sobre todo querían inculcar esta forma de piedad purísima, si lo planteamos en esos términos, hacia el pueblo. Y vemos cómo eran estrictos, eran sumamente indolentes ante aquello que se apartase de la ley. Dentro del pueblo, ¿no? Dentro de la sociedad, era el grupo con mayor autoridad. Era un grupo que se reconocía, que se respetaba, ¿no? Por todo lo que implicaba, o sea, por lo que representaban, por sus actos, por sus enseñanzas, por mantener este sentido de pureza, ¿no es cierto? Y de tradición legalista. Los fariseos también eran influyentes, muy influyentes, ¿no? Muy influyentes. Tenían participación activa dentro del Sanedrín, ¿no? Donde se tomaban las decisiones políticas, sociales y económicas. Aunque si bien es cierto, los saduceos eran quienes ponían a los sumos sacerdotes que ministraban en el templo, ¿no? Y que por tanto representaban la autoridad dentro del Sanedrín. También es cierto que los fariseos tenían su propio coto de poder. También ellos influían demasiado para poner autoridades, para quitar. Recordemos que el Imperio Romano le deja al pueblo judío cierta influencia, le da cierta cancha, le da cierto espacio para que el pueblo judío pueda seguir manteniendo su autonomía política. Ellos tenían sus propios gobernantes, diríamos, ¿no? Observaban sus propias leyes, se les dispensaba de algunas otras leyes que el Imperio Romano les imponía a otros pueblos. Bueno, al pueblo judío no. Entonces los fariseos tenían mucha influencia
en aspectos políticos. Cuando se destruye el templo en el año 70, ¿no? Cuando entra el general Tito y destruye por completo, arrasa por completo el templo, la ciudad santa, y bueno, el templo es totalmente destruido. Se dice que fueron los fariseos los que mantuvieron en un poco tiempo o fueron ellos los que se rearmaron, diríamos, ¿no? Para que la fe judía no se perdiera. Recordemos, hermanos, que la fe judía estaba centrada en el templo y en la ley. Eran los dos símbolos más importantes que tenía la fe judía, el templo y la ley. Bueno, ahora el templo estaba destruido. Ya no había más lugar donde hacer sacrificios, ¿no? No había más lugar de reunión, no había más esos cotos de poder que simbolizaban el sumo sacerdocio. Así que bueno, Jerusalén en el año 70 es totalmente destruida, igual que el templo, no se ha vuelto a construir, ¿no? El templo. Ya había mencionado que en algún momento hay indicios de que quieren construir el tercer templo. Políticamente y religiosamente parece imposible, pero fueron ellos, hermanos, los fariseos, los que quedaron como que al frente, ¿no? Vamos a ver más adelante, los saduceos desaparecen, ya no existen más, pero los fariseos se mantienen, ¿no? Y son ellos los que empiezan a unirse en torno a la ley. Recuerden, tenían dos símbolos importantes, el templo y la ley. Se les quitó uno, que fue el templo, entonces solo les quedaba la ley, ¿no? Y como solo les quedaba la ley, lo que ellos hicieron es reunirse alrededor de la ley. Y como ya no había lugar para hacer sacrificios, entonces el pueblo judío, para no perder su identidad, pues se unió para eh, interpretar la ley, para comentar la ley, para unirse en torno a las reflexiones de la Torá, ¿no? Y entonces eso les volvió a dar un sentido de unidad. Algunas de las creencias que tenían los fariseos es que estos eh, creían en la vida eterna, en el libre albedrío y en la providencia divina. Eran algunos de los este, eh, puntos que ellos tenían como la secta pues más importante y más influyente, hablando en términos religiosos, ¿no? En términos religiosos. Y eso, la verdad que, que fue un choque muy fuerte, porque finalmente son los con quienes Jesús tiene mucho más eh, conflicto, ¿no? Tiene mucho más conflicto y eso provoca que Jesús en algún momento los llamara sepulcros blanqueados. ¿Mm? Porque finalmente, hermanos, los fariseos estaban podridos por dentro y representaban cierta limpieza, ¿no es cierto? Estaban corrompidos en su propia interpretación de la ley, alejándose del, del, del pueblo, alejándose del prójimo, ¿no es cierto? Y poniendo sobre ellos solamente el cumplimiento irrestricto de la ley. Y entonces demostraban con su vida buenas obras, daban el diezmo correspondiente, en fin, la verdad es que Jesús en algún momento los confronta y les dice, es impresionante cómo ustedes son capaces de, eh, ¿cómo es? De pedirle a otros que hagan lo que ustedes mismos no están ni siquiera remotamente dispuestos a hacerlo. Entonces, este es un grupo muy interesante que aparece en la vida de Jesús. Un segundo grupo son los saduceos. ¿No? Los saduceos, hermanos, en su mayoría venían de familias sacerdotales, aristocráticamente hablando,
¿no? Que eran la élite, eran como que en algunos lugares decimos la crema innata de la sociedad, ¿no? Este, eran prácticamente la aristocracia en su máxima expresión y, y eso provocó que los saduceos tuviesen mucha influencia, tuviesen demasiada influencia dentro del pueblo, de las decisiones sociales, políticas e incluso económicas. Ellos eran los de la plata, ellos eran los que manejaban la plata. Ajá. Son los que armaban su banco, diríamos, ¿no? Y que eso este, produciría básicamente eh, pues una postura muy interesante para ellos. Los saduceos, hermanos, era el grupo que se asociaba con el linaje sacerdotal y por lo tanto eran los miembros más activos, ¿no? Dentro del Sanedrín. El Sanedrín no era otra cosa más como un tribunal judicial que, insisto, Roma le otorgaba a Israel o a Palestina cierta jurisdicción legal o penal, si ustedes quieren llamarlo. Entonces los judíos podían decidir sobre ciertos delitos. Los delitos mayores, ¿no es cierto? Ya no podían ellos decretar la muerte de nadie. Eso era una autoridad o una potestad que solo le correspondía a Roma. Por eso ¿cómo se llama? En la muerte de Jesús, ellos no pueden decretar la muerte y lo mandan con Pilatos. Y Pilatos es quien decreta la muerte de Jesús. Pero algo muy curioso pasa, hermanos, en la historia de Esteban, cuando quienes terminan apedreándolo y matándolo, pues son miembros del Sanedrín, son parte del pueblo, que no tenían ningún derecho para este, eh, hacerlo. Los saduceos, hermanos, creían básicamente en la vida futura, la existencia de los ángeles y de los espíritus. Fíjense cómo dentro del mismo judaísmo había diferentes posturas ideológicas en diferentes temas, ¿no? Puede suceder lo mismo en nuestra iglesia, donde cada uno pueda pensar de diferente manera sobre determinados temas de la escritura. Entonces, a diferencia de los fariseos, que ellos creían en la vida eterna, los saduceos no creían en la vida eterna. Y ellos sí creían en que había como ángeles, ¿no? Que era como personalidad, como una personalidad, como un ente que tenía la personalidad de ciertas personas, ¿no? Este, por eso cuando Pablo, am, mm, perdón, hermano, ya me confundí, no sé si es Pablo o Pedro, lo voy a corroborar. Cuando estaban encarcelados, es Pedro cuando es librado de la cárcel. Ujú. Y entonces cuando Pedro, ¿no? Sale de la cárcel y va a la casa de María, la madre de Juan, ¿no? Pedro llama a la puerta y una muchacha llamada Rode, la cual reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la buena nueva de que Pedro estaba a la puerta y ellos dijeron, estás loca, pero ella aseguraba que así era, entonces ellos decían, es su ángel, porque era una creencia muy popular dentro de algunos grupos judíos, ¿no? Que representaba decir, no, no es Pedro, es como una entidad de una personalidad que se parece a Pedro, pero no es Pedro. En el capítulo 23 de Hechos de los Apóstoles vemos esta disputa que les hablaba yo en un principio. Ujú. Cuando Pablo se da cuenta que hay estos dos grupos, están los fariseos y los saduceos. Entonces el versículo 6 de Hechos de los Apóstoles dice, entonces Pablo,
notando que una parte era de saduceos y la otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos. Acerca de la esperanza de la resurrección de los muertos, se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, ¿no? Pero los fariseos afirmaban estas cosas. Bien, estoy notando, hermanos, que eh, un segundo. Sí, ellos no creían en la existencia de ángeles y espíritus. Está bien, me había confundido. Ellos no creían en la existencia, y los saduceos sí, los fariseos sí. Entonces, esto provocó, ¿no? Eh, que las disputas internas que existían en las diferentes ideologías, pues hizo que al menos Pablo pudiese salir bien librado de ese momento. Bueno, los saduceos igual, hermanos, desaparecieron más prontamente que los fariseos. Ujú. Cuando cae Jerusalén en el año 70, los saduceos, hasta donde hay registro, terminan, no hay más, no conocemos más su existencia. Entonces, esta secta termina muy pronto, ¿m? Muy pronto. Bien, había un tercer grupo, hermanos, que eran los herodianos. ¿M? Y esta es una alusión que aparece en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 22, versículo 16, donde dice: y enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: maestro, sabemos que eres amante de la verdad, etcétera. Bueno, este grupo fue un grupo menor, mucho menor que el de los fariseos y los saduceos, pero un grupo que era partidario de la casa de Herodes. ¿M? Recordemos que ya en el tiempo de Jesús, Herodes el Grande, el cual nosotros conocemos o hemos escuchado, ya no existía más. Sus hijos quedaron gobernando y muchas veces se les llamaba Herodes, pero prácticamente eran los hijos de Herodes el Grande. Entonces, eran judíos que se sentían atraídos por la política herodiana, por la política, las acciones de Herodes, y que también estaban dentro de los grupos que tenían sus propias concepciones sociales y religiosas. Un siguiente grupo, hermanos, que era muy importante, fue un grupo que empezó a salirse de la periferia, un grupo, diríamos, opuesto a los fariseos, opuesto a todo aquello que representaba a los saduceos, ¿no? Porque ellos creían sobre el Mesías de diferente manera. Entonces, los esenios, hermanos, son aquellos que se apartan de la ciudad, ¿no? Y empiezan a vivir de una manera comunitaria y muy organizada. Es muy probable que los esenios, ¿no? Sean la secta qumranita, que fueron los responsables de la, ah, la escritura, la copia que se hacía de los libros sagrados y que finalmente se encontraron en las cuevas de Qumran. Es muy probable que hayan sido los esenios. Bueno, ellos eran una comunidad muy organizada, eh, tenían un concepto de la comunidad muy parecida a la que nos dice el libro de Hechos de los Apóstoles, donde dice que los cristianos tenían todo en común, que se juntaban para comer, para celebrar la cena del Señor. Ese aspecto comunitario es un rasgo fundamental que tenían los esenios, esta secta, este grupo. Eh, bueno, ellos tenían ciertas ideas como el celibato, ¿no? La rectitud moral, la modestia, los vestidos blancos, las comidas comunitarias, las abluciones o los ritos de purificación
con agua y empezaron a separarse del resto de los judíos. Es decir, formaron su propia comunidad, su propia idea de las cosas. Para ellos, hermanos, era muy importante la meditación. Construían albercas o piscinas o piletas, ¿no? Que ellos muchas veces al día tenían que purificarse, ¿no? Que lavarse, bañarse, diríamos, para hacer sus tareas, principalmente la copia de los libros sagrados. Eh, Tenían sus comidas comunitarias, en fin, trataron de vivir en la periferia de la ciudad, ¿no? Algunos de ellos prefirieron vivir en las cuevas, en el desierto egipcio, ¿no? Para tener sus propios rasgos de comunidad. Creían en las doctrinas hebreas, ¿no? Era una secta judía que creían en lo que planteaba el texto hebreo, en la necesidad de purificarse con persistencia, pero también tenían muchas creencias paganas. Ajá. Hay muchos textos que aparecen en las cosas de Qumran que tienen que ver con la luz y con la oscuridad, ¿no? Mucho, mucho de eso. Hablan sobre el determinismo universal, la adoración del sol como Dios, la reencarnación, que son algunas de las ideas que empezaron a formarse en estos grupos. Bueno, este grupo, como los fariseos y los saduceos, también desaparecen en su lucha contra Roma. Se cree, hermanos, que cuando Roma invade, ¿no? Jerusalén, este grupo también sale porque finalmente los iban a acabar y van a las cuevas de Qumran, ahora las cuevas de Qumran, ¿no es cierto? Y bueno, tienen allí su propia comunidad y bueno, ahí es donde ellos, suponemos, deciden esconder los libros que hoy nosotros conocemos, ¿no? Como los rollos del Mar Muerto. Muy interesante esta secta de los esenios. Y hay otra secta más, hermanos, que son los celotes. Los celotes era una secta dentro del judaísmo con muchos tintes políticos y libertarios. Eh, Era una secta que eran fanáticos de la libertad y de una exagerada espera en los momentos culminantes de la vida y de la historia. Ellos creían en la inminente aparición del Mesías. Por eso es que es un grupo dentro del judaísmo que eh, entra ya en el extremismo, ¿no es cierto? Es muy extrema sus reacciones, su lucha, pues eran gente alborotadora y confrontataria y bueno, era una secta que reconocía y deseaba la redención de Israel y quería que Israel fuera liberado de la opresión romana. Y entonces ellos creían que el reino de Dios iba a venir con una idea de un plan militar, con una idea de entrar por Roma triunfante, acabar con los enemigos, que llegara la ciudad de Sión, que se estableciera la paz y que los judíos fueran los gobernantes de todos los reinos de la tierra. Bueno, en estos términos, ¿no? Muy liberales, encontramos el tema de lo que eran los celotes o los cananitas. Dice Marita, ¿cuál de estos grupos se asemejaba más a Jesús en pensamiento y en comportamiento? Bueno, eh, creo yo, miren, muy buena pregunta. Creo yo que el Señor se aparta de estos grupos, ¿no? Tan se aparta de ellos que existe una confrontación de pensamientos y de ideologías. ¿Mm? Jesús conocía perfectamente eh, la doctrina farisaica, la actividad saducea, conocía perfectamente lo que representaban los esenios, los celotes. Eh, y creo yo, en mi entendimiento, ¿no? Que
Jesús no se pareció a ninguno de estos grupos. Hay muchas tesis hoy en día dentro de los estudiosos que apuntan que Jesús era más inclinado hacia los esenios. Ujú. Incluso hay aseveraciones, no tenemos comprobación alguna, pero hay aseveraciones que por la forma en que se conducía Juan el Bautista, por la forma en que él hablaba, por la forma en que él se expresaba, cómo vestía, dónde vivía, ¿no? Es muy probable, dicen algunos estudiosos, que Juan el Bautista haya tenido mayor inclinación hacia los esenios, ¿no? Y que haya sido parte de. Y entonces hacen una conexión al ser Juan el Bautista, primo de Jesús, familia, que seguramente tuvieron contacto en algún momento de la vida, se cree que Jesús pudo haber tenido una influencia esenia, ¿no? En su pensamiento, en su comportamiento. Eh, pero no hay nada que lo pueda comprobar, diríamos, ¿no? No hay algo como tal. Hay incluso otros que plantean que Jesús sentía cierta inclinación hacia los celotas o hacia los cananistas, que es así que él llama a uno de sus discípulos. Un discípulo de él, hermano, Simón, el cananista, viene de la idea de los celotas, ¿no es cierto? Si ustedes ven en el relato del llamamiento de los discípulos, que aparece en el Evangelio de Marcos, ustedes se darán cuenta que dice el capítulo 3, versículo 18, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista. Bueno, este Simón pertenecía a esta secta, pertenecía a esta ideología, ¿no? Ideología, eh, estoy tratando de encontrar la palabra que no me acuerdo cómo referir más a esta ideología. Es una ideología nacionalista, esa es la palabra. Una ideología nacionalista donde se creía que el Mesías vendría a sacar a todos los imperios del mundo, establecer su reino y los judíos serían pues los gobernantes de la tierra. Pero al menos yo me ubico en la ala más moderada, ¿no? Que me hace ver, según el retrato teológico que hacen los evangelios de Jesús y ¿cómo se llama? Y la interpretación que hacen las primeras comunidades cristianas, es que Jesús trae sí una revolución, Jesús sí trae un sentimiento de ir en contra, ¿no? Pero hay una hay una hay un mensaje de amor profundo, amor que no encontramos en estos grupos, ¿no? No hay un amor hacia el prójimo, no hay un amor, sacrificial. Entonces pienso que Jesús convivió con todos ellos, seguramente platicó con todos ellos, conocía tal vez de las comunidades esenias que se congregaban en las comunidades del desierto de Egipto, o en las comunidades arábigas, ¿no es cierto? Seguramente el Señor lo conocía, es muy probable, las noticias le hayan llegado, es muy probable que haya conocido a alguno de ellos, es muy probable que haya platicado con su primo Juan el Bautista, si es que concedemos la situación de que Juan el Bautista pudo haber sido un esenio, ¿no? Insisto, es solo conjeturas, no hay ninguna prueba que lo sustente, pero históricamente hablando, no es descabellado pensar que Jesús conocía el movimiento de todos ellos, que seguramente alguien lo habrá invitado, que seguramente alguien lo habrá insistido a unirse a alguna de estas ah, corrientes, pero pienso que Jesús se aparta porque el programa de Jesús es muy distinto. La finalidad de Jesús es diferente. Él no quiere separarse en una comunidad ritualista como los esenios, ¿no? Sino más bien él quiere ser el agua que purifique.
Pablo lo interpretará de esa manera, ¿no? Los evangelios también, de su interior correrán ríos de agua, de vida. No las eh, ah, como es, no las piletas de los ritos de purificación de los esenios, sino más bien el aspecto del agua del evangelio que fluye del mensaje de Jesús. Los celotas, ¿no? Este, eran estos nacionalistas, terroristas, diríamos, que querían tomar las armas como forma de acabar el imperio. Pero Jesús dice, cuando en el relato que encontramos de Pedro, ¿no? De Pedro que toma la espada y le corta la oreja a Malco al momento de ir a prender a Jesús, tenemos una sentencia de Jesús muy diferente a lo planteado por los celotas, ¿no? Muy, muy diferente. Porque la palabra de Jesús es, mete tu espada, Pedro, porque al que espada mata, a espada muere. Entonces, esa postura de Jesús lo aleja de este sentimiento nacionalista, ¿no? De instaurar un reino al estilo terrorista, donde pongan bombas y todo explote y demás. Eh, Pensaría entonces, respondiendo en resumen a la pregunta de Marita, en mi entendimiento, creo que Jesús plantea su propuesta, plantea su propio pensamiento. Y en mi entendimiento, por lo que nos revelan los evangelios, que son como que el testimonio escrito, no biográfico, sí escrito de lo que representaba Jesús en la concepción de las comunidades cristianas, sí noto que el pensamiento y el comportamiento de Jesús va más en función del amor, va más en función del perdón, va más en función de la reconciliación, va más en función del Jesús firme en sus convicciones, es capaz de decirle a los fariseos sepulcros blanqueados, es capaz de entrar en conflicto con los saduceos, es capaz, ¿no es cierto?, de detener la violencia, ¿no? Detener la violencia porque no es el signo del reino. Pienso que él plantea una nueva cosmovisión de lo que era, de lo que debería representar un seguidor de él. Y para eso basta el Sermón de la Montaña, tomada de Mateo, ¿no? Porque el Sermón de la Montaña, queridos alumnos, es como un manual de conducta. Ujú. Es un sermón, es el primer sermón que aparece en el Evangelio de Mateo. Y es un manual de conducta, es como la aspiración moral a la cual todos los seguidores de Jesús tenemos que seguir. Y entonces, si ese es el manual que todos nosotros tenemos que seguir, ¿no? Entonces tenemos que entender esta frase que dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que ultrajan y os persiguen para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Fíjense que pienso que la propuesta de Jesús es una propuesta revolucionaria, ¿no? Es una propuesta que es superior a Moisés, y que plantea básicamente la necesidad de el perdón, de la reconciliación. Entonces, pensaría que, como todo hermano, Jesús fue humano, ¿no? Jesús fue un personaje histórico, y como todos nosotros, podemos ser influenciados de muchas ideologías, pero finalmente cada uno tiene su propio criterio y aporta su propia propuesta. Creo que eso pasó con Jesús. Bien, ese sería más o menos mi respuesta o mi entendimiento de la pregunta. Bien, si hay alguna otra, con todo gusto, si no, ahorita ya vamos a terminar y entramos a este espacio de preguntas y respuestas. Finalmente, hermanos, el último
grupo que tenemos son los maestros de la ley. Aquí entran lo que eran los escribas, ¿no? Los letrados, los rabinos. A Jesús muchas veces lo identificaron como rabí, ¿m? Como rabí. Bueno, ¿quiénes eran ellos? Bueno, ellos enseñaban la religión y las tradiciones, explicaban las escrituras, se conocían de pe a pa todo lo que era lo que tenía que ver con la Torá, con las leyes. En su mayoría eran laicos, ajá, que enseñaban en el templo, a veces recibían pagas por ellos o trabajaban en las sinagogas. Ejercían mucha influencia por su piedad y por su conocimiento. Era gente muy sabia. Imagínense, si se conocía todo, el que conoce tiene el poder, dice un dicho, ¿no? Solo que hacían estrictas interpretaciones de la ley, hacían sus propias interpretaciones. Creían en cierta libertad humana, pero limitada por la providencia. Ellos creían en la resurrección, en los ángeles, en la venida del Mesías y en la reunión final de todas las tribus de Israel. Bueno, no voy a ahondar mucho en este tema, hermanos, pero esta idea, que se la debemos gracias a los maestros de la ley, de que algún día se volverán a reunir las 12 tribus, ¿no? Es una idea que vino trayéndose durante mucho tiempo, ¿no? Durante mucho tiempo. Y entonces, este grupo de personas, pues, anhelaba o deseaba que esa esperanza escatológica, donde se reunirían todos los hijos de Jacob, bueno, se hace presente en el primer siglo. Y este punto es muy interesante, hermanos, porque vamos a encontrar, por ejemplo, que Jesús elige a 12 discípulos. El número 12 es totalmente intencional. ¿Por qué? Porque estamos hablando de las 12 tribus de Israel. El problema es que para el tiempo de Jesús, las 12 tribus pues no existían. Recuerden ustedes que cuando el reino del norte es extinguido o eliminado por el imperio asirio, perdón, el imperio asirio, este, entonces desaparecen las 10 tribus del norte. No desaparecen del todo porque, bueno, hay todavía ciertos descendientes, ¿no? Hay ciertos grupos de samaritanos, etcétera, pero en términos formales desaparecen las 10 tribus y solamente perviven las 2 tribus del sur, la de Benjamín y la de Judá, que la de Judá es la más importante que la de Benjamín, ¿no? Y entonces vamos a ver que la literatura del Nuevo Testamento va a apuntar mucho a eso, hermanos, a la restauración de las 12 tribus de Israel. Por eso es que van a estar los discípulos, el número 12 va a representar a las 12 tribus de Israel. Y esta idea, hermanos, será muy presente en el libro de Apocalipsis, ¿no? Porque en el libro de Apocalipsis nos va a presentar que la Nueva Jerusalén tendrá números simbólicos. Por ejemplo, dice el capítulo 21, versículo 12 de Apocalipsis, tenía una muralla, perdón, tenía un muro grande y alto con 12 puertas. Vuelve a aparecer el número 12, que evidentemente trae como consecuencia el deseo de que algún día las 12 tribus volverán. No sabemos de qué manera, pero volverán. 12 puertas, dice. Ya me perdí. Dice, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel, dice el Apocalipsis. Pero para esa época no existían las tribus más. Oh, muchos siglos atrás. Va. Pero esta idea escatológica de la reunión de un nuevo pueblo, diríamos, en función o en el gobierno del Mesías, era algo que permeó muchísimo en la literatura nuevo testamentaria, muchísimo. Y lo debemos gracias a las enseñanzas que los maestros de la ley reflexionaron. Su marcado carácter separatista los volvió muy presumidos, muy presuntuosos, evidentemente, al saberse que conocían demasiado. Bueno, el problema es que la mucha letra mata y terminaron
siendo muy estrictos en sus interpretaciones y olvidándose del amor al prójimo. Hicieron alianza muy importante con los fariseos y ambos grupos, ¿no? Tanto los maestros de la ley que interpretaban como los fariseos que querían mantener la pureza, se opusieron fuertemente a Jesús y es por eso que Mateo, hermanos, no voy a explicar hoy mucho sobre el capítulo 23, pero Mateo en el capítulo 23 eh, hace una denuncia muy fuerte sobre estos dos grupos de personas. Y entonces es que Jesús acusa a los escribas y fariseos. En el versículo 23, solo por poner un ejemplo, vean las discusiones fuertes que tenían, o sea, se llevaban pesado el Señor Jesús y estos. Les dice, hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante que es la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello, escribas y fariseos hipócritas, fariseos ciego, fariseos hipócritas, y bueno, de ahí el Señor no los bajó. Entonces, el capítulo 23 tiene una razón de ser, por qué aparece ese discurso de Jesús y por qué aparece en el Evangelio de Mateo. Pero más que eso, fueron los dos grupos que más se opusieron tenazmente al mensaje de Jesús. Sus enseñanzas se conservaron en la llamada literatura rabínica, escrita después del Nuevo Testamento, ¿no? Después de que termina el templo y se unen para seguir interpretando la ley. Bueno, esta tradición escrita se sigue manteniendo hasta ahora, ¿eh? Hasta estos tiempos, las tradiciones escritas de los judíos se siguen conservando. Muy bien, entonces hasta aquí, hermanos y hermanas, dimos un panorama muy general de lo que plantea estos grupos que representan parte importante de la teología en la cual se va a sustentar los libros del Nuevo Testamento. Entonces, quiero motivarlos a que ustedes puedan completar esta clase con la tarea que les voy a dejar, ¿no? Este reporte de lectura que voy a subir, voy a tratar de subir hoy, tengo una reunión después de esta clase, pero si termino pronto lo hago y si no mañana temprano lo estaré subiendo, sobre estos grupos, hermanos, que históricamente existieron y que sus ideologías, ¿no? Se opusieron fuertemente al mensaje de Jesús. Entonces, es muy importante conocer el contexto social, político, religioso que había en el primer siglo para entender el mensaje del Nuevo Testamento. Muy bien, hermanos. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Ustedes pueden seguir profundizando en cualquier libro de introducción al Nuevo Testamento. Ya subí en la plataforma literatura. Hay libros que les he compartido. Pueden echar mano de ellos para seguir profundizando más sobre estos grupos. No puedo extenderme más de la clase porque es una introducción que estoy dando, ¿no? Al Nuevo Testamento. Entonces, estoy planteando como que un panorama general de las formas que se tenían en el primer siglo. Muy bien. ¿Preguntas, comentarios, dudas? El trabajo va a tratar sobre esto que vimos en la clase, entonces. Va a tratar de esto y de un poco más. De un poco más. Ya verán ustedes la ponencia. Es una ponencia muy, muy buena. La verdad que me gusta mucho el autor. No lo conocía hasta que encontré esta ponencia. Así que sí, viene muy de la mano sobre esta clase. Muy de la mano. Ok. Bueno, Juanpi, ¿querés decir algo? No, Convidamos un mate, che. No, la verdad que estuvo, la verdad, hermosa la clase de hoy. Entender un poco, así un poco más sobre lo que serían las clases sociales,
está bastante bueno. Porque uno más también entiende también los comportamientos que tuvieron también los discípulos, porque los discípulos también, algunos eran de esas mismas clases, y era Claro. como, es como que uno también se ve reflejado, porque hoy también nosotros tenemos nuestras clases sociales, se podría decir, y como que nos identificamos un poco porque es como algo que trasciende hasta los años y nos llega hasta hoy, como decir, mira, vos con ese pensamiento así, o sea, todo gira en Cristo. La verdad que lo vi más de ese lado, más trascendental a lo que es hoy día. Y sí, sí, Juanpi, gracias por resaltar. Fíjense, ahora que vos decís, planteemos un poco el tema de los discípulos del Señor. Mateo era un recaudador de impuestos, pobrecito no era. Dice el evangelista Lucas, Mateo no lo dice porque es muy modesto, pero Lucas dice que cuando Mateo se convierte, él hace un gran banquete para todos, para Jesús y para todos los demás. O sea, para hacer un gran banquete, pues hay que tener plata. Entonces Mateo no andaba descalzo el compañero, ¿no? Cuando hablamos de Jacobo y Juan, los hijos del Zebedeo, y Andrés, su papá tenía flotas de barcos, es decir, eran eh, empresarios, diríamos, porque no solamente administraban una barca, sino administraban varias barcas. Eso significaba que tenían empleados, tenían ingresos, era gente empresaria, ¿no? Vemos a Simón el cananista, ¿no? Y por lo regular ese tipo de personajes no eran tan adinerados, pues eran los famosos, no sé ahora cómo compararlos, hermanos. Pues vieron ustedes cuando hay una reunión de gobierno y los jóvenes esos se unen ahí para pelearse con los granaderos y todos esos, ¿no? Bueno, más o menos era así. No sabemos mucho más de Simón en particular, pero entendemos que pertenecía a una clase oprimida, una clase sojuzgada, y de ahí la bronca, ¿viste? De ahí el enojo. Eh, bueno, vemos a Pedro. Pedro sabemos que después por el testimonio dicen que eran personas del vulgo e iletrados, pues vemos que tuvo que trabajarle desde pequeño Pedro, y alguien que trabaja desde pequeño, pues no aspira a grandes cosas, hay que ir al día a día, ¿no? Me llama la atención, pastor, no me acuerdo el nombre, lo quise buscar, no lo encontré. Cuando Jesús se le aparece, no me acuerdo el nombre, que le dice, debajo del árbol te vi. Y entonces la agarra y cuando él venía caminando le dice, aquí un verdadero israelita de corazón puro. Y le dice, Natanael. a Natanael, ahí está. Y es como que también, por lo que es su encuentro con Cristo, también vemos también una forma en la que él pensaba, ¿no? Porque creyó a lo que sería el encuentro ese que tuvo con Cristo, que Cristo lo conoció a él. O sea, creía en esa visión y al revés, encima era israelita, pero no sabría bien en dónde ponerlo, porque podríamos decir que era uno de los maestros o podríamos decir que era alguien que creía en lo que serían visiones, también encuentros. Sí, si hablamos de clases sociales, es muy probable que Natanael tuviese una posición ciertamente elevada, ¿no? Por el testimonio que tiene Jesús de él. Y sobre todo porque es un relato que plantea Juan. Juan es quien habla sobre el Evangelio de Juan habla sobre ese punto, y esa narración tiene su propio peso teológico, pero entendería en términos de clases sociales, ¿no? Que Natanael puede ubicarse entre clase media para arriba. Pero fíjense ustedes, hermanos, pensando en el mismo Señor Jesús. El Señor Jesús, ¿no es cierto?, nace y vive su niñez en un lugar muy chiquitito, ¿no? Nazaret era pequeñita, era pequeñita. Y ustedes saben que las comunidades pequeñas tienen muy pocas posibilidades de crecimiento. Entonces, muy probable que el Señor, junto con José, en el tiempo en que vivió su papá, ¿no?, haya tenido que emigrar a otras ciudades, pues, va a buscar trabajo.
La clase social a donde pertenece el Señor como carpintero, como constructor, lo ubica en esos niveles, ¿no? Donde pudo haber recibido desprecio, humillación en su niñez, en su adolescencia, ¿no? Muy típico de hoy las clases sociales que tenemos, ¿no? Vos mirás a un chico no tan bien vestido, un tanto sucio, qué sé yo, ¿no? Y hay un cierto rechazo, ¿no? Entonces, creo, por eso la pregunta que hizo Marita me hizo muy interesante, porque, porque analizándolo por ese punto de vista, creo que Jesús identifica su ministerio con el oprimido, con el pobre, porque por él mismo lo vivió, él mismo lo experimentó, ¿no? No está peleado con los ricos, ojo con esto, porque si no, entonces no tendría los discípulos que ya dijimos, ni hubiera entrado a comer con Zaqueo, ni se hubiera metido a comer con los pecadores que hacían banquetes grandísimos. O sea, los banquetes de antes no era invitarle un mate y unas masitas, era un asadazo de aquello, ¿no? Y corría vino y fiesta y música y todo lo que conllevaba, ¿no? Jesús no estaba peleado con los ricos, diríamos. Estaba peleado con la riqueza que oprimía al pobre. Ahí sí, el Señor tuvo muy bien marcado el punto. Entonces, pienso que el Señor en su niñez tal vez haya sufrido algún rechazo, alguna segregación, algún estigma social muy propio de las clases bajas, muy propio, ¿no? Y creo que su ministerio fue muy marcado con eso. O sea, pienso que tal vez no le faltaba de comer al Señor, pero pues tampoco le sobraba. O sea, no era que, wow, José ganaba tanta plata, ¿no? Porque en aquella época el hombre era el que sostenía el hogar, y no era que José ganara plata, no tenía ni empresas, ni sucursales, ni nada por el estilo. Entonces, eso significaba que es muy probable que Jesús llegaran ahí justo, ¿no? Como no pasa a muchas clases sociales bajas y que tal vez hayan tenido que repartir un poco el pan y por eso cuando el Señor vio a la gente que tenía hambre y los discípulos dice, despáchalos, dijo Jesús, no, paren un poco, yo sé lo que es tener hambre, vamos a darles de comer, ¿no? Vamos a dividirle como tal vez en casa dividíamos el pan o el pescado para que alcanzara para todos, porque tuvo sus hermanos, o sea, la familia era grande del Señor, porque al menos tenemos el nombre de 3 hermanos y el testimonio dice y sus hermanas, anda a saber cuántas eran. Más de 2 seguro, porque está en plural, ¿no? Más de 2 seguro. Entonces, imagínate, José, María, Jesús, 3 hermanos son 6. Ponele 3 hermanas, son 9, es una familia de 9 personas. O sea, si con una familia de 2 ya no sabemos dónde meternos, ¿no? Una de 9 y en las condiciones sociales, laborales en las que el Señor vivió, pues ha de haber sido muy difícil. Por eso siento que su propuesta fue muy inclinada hacia el pobre, hacia el desprotegido, hacia el desamparado, ¿no? Por eso él toca al leproso, abraza a la viuda, toca a la mujer encorvada, consuela, resucita, expulsa demonios. Su mensaje es traer un shalom. Por eso, la gran mayoría, la expresión con la que Jesús despide a la gente cuando hace un milagro es, ven paz. ¿Se dan cuenta? Hay muchas expresiones donde Jesús le dice, ven paz, porque esa es la intención del movimiento de Jesús, crear un shalom. Y el shalom, hermanos, no es ausencia de guerra, sino es un bienestar integral, completo, tanto espiritual como material. Por eso la denuncia que hace Lucas, o sea, Lucas dice, ojo, hay pobres y hay pobres muy, muy pobres, o sea, y tenemos que darles una esperanza a esa gente. Por eso le dice, bienaventurados y de ellos es el reino de Dios. Wow, o sea, imagínate vos, al menos que a un pobre le den esa esperanza, pues ya lo hace sentir digno, lo hace sentir alguien, lo hace sentir importante. Ese es el mensaje de Jesús. La verdad me fascina mucho pensar sobre el Señor. Debemos ser muy cuidadosos de no pasar la línea, ¿no? Porque hacemos suposiciones, o sea, supongo que el Señor, por la condición, tal vez nos llegó a fin de mes, pero no lo puedo asegurar. Solamente
presupongo, por esas condiciones que hoy vemos a alguien de una clase baja, eso es lo que vive. Y pienso que en el primer siglo, pues no era muy diferente. Y tampoco crean que Jesús a los 5 años le decía a su mamá, che, vos no te preocupes, trae los panes y yo aquí voy a orar y se nos va a multiplicar. No, no, tampoco eso sucedía. Bueno, más o menos por ahí va el tema de las clases sociales. Voy a ver si les consigo también un enlace muy interesante a quien le interese es profundizar sobre las clases sociales en el tiempo de Jesús. Hay una ponencia maravillosa y excelentísima, uno de mis escritores favoritos, que es José Luis Sicre. Voy a buscársela, la encuentro, la subo a la plataforma y esa, si alguien quiere verla y quiere profundizar, métanle. Y si no, déjenla pasar nomás. ¿Ok? Bueno. ¿Algo más, hermanos? Ahora que ya se me había espantado el sueño, ya acaba la clase. Y si a las 6 de la tarde ya a cualquiera se le espanta el sueño. Bueno, preguntas, comentarios, dudas. Recuerda, es una introducción. Yo sé que digan, mucha información, mucha tal. Yo siempre le digo, no se desesperen. Esta es una introducción. Lo que quiero es que vayan afinando los oídos, pues para que más o menos cuando veamos un pasaje que hable sobre los fariseos, digan, los fariseos eran esto. Los saduceos eran estos. Los herodianos eran estos. Los escribas de la ley creían esto y por eso se pelearon. Entonces ya nos empieza a hacer sentido el texto bíblico. ¿Ok? Bueno, pues Dios los bendiga, hermanos. Nos vemos la próxima semana. Dios mediante. Que pasen un feliz fin de semana, aunque es miércoles recién, pero no nos vamos a ver hasta el lunes. Entonces les deseo un feliz fin de semana. Dios les bendiga, hermanos. Paz y bendiciones.